Lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos y danos el don del discernimiento. Muy buenos días a todos. Vamos a empezar a esta reflexión del Evangelio de hoy. Y vamos a empezar recordando que Jesús les está hablando a la clase dirigente del pueblo de Israel, quienes eran los sacerdotes que habían organizado a los judíos después del destierro de Babilonia y los habían dirigido en los asuntos espirituales y materiales. En los tiempos de Jesús continuaban en posesión del poder político y social. También estaban con estos sacerdotes los ancianos. Eran también llamados senadores del pueblo y los encontramos con frecuencia en el Nuevo Testamento, siempre aliados a los sumos sacerdotes. También están los fariseos. Era un grupo religioso caracterizado por su estricta observancia de la ley. Tengamos también en cuenta y recordemos que ellos estaban bajo el Imperio Romano. Empecemos nuestra reflexión. La voy a dividir hoy en 3 partes. Y son así. Primera, los que dicen honrar a Dios, pero no le obedecen. La segunda, los que viven en rebeldía, pero terminan obedeciendo a Dios. Y la tercera parte es un llamado de Dios a obedecer su palabra. Veamos la primera, los que dicen honrar a Dios, pero no lo obedecen. En el versículo 30 de este evangelio dijo: y acercándoles al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él le dijo: sí, Señor, voy, y no fue. Esa es la primera actitud que vemos en aquel hijo cuyo padre le pidió que fuera a trabajar a su viña y él respondió que sí, sí, Señor, voy, y no fue. Esta actitud representa una manera muy sutil de desobedecer, ya que no presenta oposición al anuncio. Al contrario, dice que la hará lo que se le pide, pero hace lo contrario. Muchas personas somos como este hijo, que profesando creer en Dios y hasta ser fieles y miembros de su religión, no cumplen la voluntad de Dios. Practican sus ritos religiosos, tratamos de ser generosos con la gente necesitada, son buenos en general, pero no se han arrepentido de sus pecados. Un día podemos encontrarlos hablando de hacer lo bueno y hasta llegan a practicar, pero al otro los vemos en sus pecados. Dicen honrar a Dios y seguirle,
pero cuando se les pide que renuncien a su pecado, no lo aceptan. Los segundos son los que viven en rebeldía, pero terminan obedeciendo a Dios. Veamos el versículo 29 que nos dice: y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Este es aquel hijo cuyo padre le dijo que fuera a trabajar a la viña y respondió que no. Pero después fue. Son este otro grupo de personas que se identifican con este hijo, aquellas que reconocen estar en el pecado y llevan una vida que desagrada a Dios. Pero cuando oyen la palabra de Dios, se arrepienten y obedecen a su llamado. La realidad es que ninguna de las dos clases de seres humanos es buena delante de Dios. Ambas son pecadoras. Sin embargo, esta última es la que alcanza la salvación, porque se arrepiente. Se lo repito, esta es la que alcanza la salvación, porque se arrepiente. Ahora veamos la tercera parte, es un llamado de Dios a obedecer su palabra. En este versículo 31 y 32, veamos qué nos dice. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las prostitutas van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las prostitutas le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentiste después para creerle. La respuesta se hizo evidente, incluso entre la misma audiencia de nuestro Señor Jesús. Él le dijo a los fariseos, escribas y a la clase dirigente, que eran hombres que confiaban en sus propias obras y en su religión, que los publicanos y prostitutas iban delante de ellos al reino de Dios. Esto fue un insulto muy grande para ellos. Estos se alardeaban de sus ayunos, de sus limonas y de sus oraciones, pero solo era un acto externo, ya que por dentro sus corazones eran malos. No les interesaba la misericordia, el amor y la justicia. Decían conocer la ley de Dios, pero no la obedecían. Contrario a los publicanos y prostitutas, eran considerados los peores pecadores de todos. Pero al escuchar la palabra de Dios y su invitación a arrepentirse de sus pecados, estos acudieron a los brazos del Señor. ¿En cuál grupo nos identificamos? ¿Con aquellos que dicen ser buenos, pero no le obedecen? ¿O con aquellos que saben que tenemos pecados, pero al escuchar la palabra de Dios, tratamos de obedecer y de arrepentirnos? Estos últimos alcanzan la salvación de sus almas. Reflexión sobre la lectura de hoy. En realidad Jesús nos está desafiando en este evangelio. Muchos de nosotros hemos dicho sí a Dios en nuestro bautismo y al ser miembros de la iglesia, pero podemos decir que siempre cumplimos con lo que Dios desea de nosotros. Pensamos que porque somos cristianos activos somos privilegiados. Pasamos tiempo rezando en la iglesia, pero no entregamos amor por fuera de ella. Nos hemos visto hablando críticamente de otros católicos menos devotos o de personas que no parecen actuar en un nivel moral que nosotros consideramos apropiado. Mientras se aproxima la Navidad, seamos seguidores de Jesús, tanto en obras como en palabras. Y este evangelio de hoy nos recuerda de algo que a menudo olvidamos. Las palabras
carecen de sentido. Las promesas resultan vacías si no son acompañadas por hechos. El primer hijo es arrogante, pero su actuación revela su bondad. El segundo hijo parece colaborador, pero falla en cumplir su promesa. Conclusión. ¿Cuántos advientos hemos vivido en nuestra historia? ¿De veras acogemos al Señor que viene? Cada año se nos invita a una opción: dejar entrar a Dios en nuestra vida, con todas las consecuencias. Pero nos resulta más cómodo a veces disimular y dejar pasar el tiempo. Lo que Dios desea de nosotros es que seamos obedientes a su llamado, que nos arrepintamos de nuestros pecados y vivamos de acuerdo a su palabra. No lo olvidemos. Esto es lo que desea Dios. Muchas gracias por su atención. Los espero mañana en otro pedacito de gotitas de sabiduría. Que tengan un bonito día.